Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. Hoy daremos inicio a lo que es el primer tema de los que van a ver ustedes en quinto año en este primer lapso. El primer tema que ustedes van a ver pertenece al macro tema llamado polinomios. Recuerden que por ahí, como en segundo año de bachillerato, ustedes comenzaron a ver el tema de polinomios. Vieron lo que eran las operaciones con polinomios, adición de polinomios, multiplicación de polinomios y división de polinomios. Por allá en segundo año ustedes vieron una manera de realizar lo que es la división de polinomios. Pues en este nivel, ahora que están en quinto año, pues vamos a ver de nuevo lo que es la división de polinomios, pero usando lo que se llama la regla de Ruffini. Digamos que cuando ustedes vieron la división de polinomios en segundo año, era un poco más tediosa la manera de llegar al resultado y la manera de hallar el resto y la manera de resolver o de realizar el procedimiento. Aquí vamos a ver un modo más fácil de llegar a los mismos resultados que nos interesan. Entonces, previo a esto, ya a ustedes se les mandó a investigar cierto contenido concerniente a los polinomios. Entonces ya usted debe estar familiarizado con este tipo de expresiones y con lo que vamos a hacer. Aquí en este primer ejercicio nos muestra primero que es división de polinomios, regla Ruffini, caso general. Es lo primero que debemos saber. Existen dos casos que son los que vamos a ver. Bueno, existen más casos, pero nosotros nada más vamos a ver dos casos. El caso general y uno de los casos especiales. Entonces, acá vamos a empezar viendo lo que es división de polinomios por regla Ruffini, caso general. Y aquí tenemos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice realizar la siguiente división de polinomios usando la regla de Ruffini. En este ejercicio nos colocan dos polinomios. Uno que es más amplio y otro que es más corto. Lo primero que nosotros debemos hacer antes de empezar a resolver es identificar cada uno de los polinomios. El más amplio, que en este caso es este polinomio que es el más amplio, se le llama polinomio dividendo. Mientras que este segundo polinomio, que es el polinomio más corto, se le llama polinomio divisor. Entonces, siempre en estos casos, siempre el polinomio más amplio se le llama polinomio dividendo y el polinomio más corto se le llama polinomio divisor. Siempre haga eso primero antes de empezar a resolver. Identifique cada uno, porque los pasos del procedimiento o los pasos del algoritmo hablan de polinomio divisor y hablan de polinomio dividendo en algunos casos. Entonces, lo primero que hace usted o lo primero que debe hacer es diferenciar cuál polinomio es el dividendo, que siempre es el más amplio, y cuál es el polinomio divisor, que siempre es el más corto. Ya sabiendo eso, entonces empezamos. Ya habiendo identificado, vamos con el paso 1. A ustedes ya se les envió el procedimiento que deben realizar para poder resolver este tipo de ejercicios. Se le envió el procedimiento, son 3 pasos para el caso general. Entonces, ya que a ustedes se les envió el procedimiento, aquí lo que vamos a hacer es resolverlo según ese procedimiento, tal cual como se les envió.
El paso 1 dice que se toma el polinomio divisor. Se toma el polinomio divisor, se iguala a 0 y se despeja la variable. Entre paréntesis, dejar la letra sola de un lado de la igualdad. Como dice el paso 1 dice se toma el polinomio divisor. Entonces identificamos cuál es el polinomio divisor. El polinomio divisor es el más corto. Entonces, el paso 1 dice que se toma el polinomio divisor. Entonces lo vamos a tomar. Aquí está. En el paso 1 es x más 2, que es el polinomio divisor en este caso. Luego dice, se toma el polinomio divisor, se iguala a 0. Igualarlo a 0 es simplemente hacer esto. Igual a 0. Entonces, se toma el polinomio divisor, se iguala a 0 y se despeja la variable. La variable en este caso es la x. Y despejarla es, como dice el paréntesis, es dejarla sola de un lado de la igualdad. Por lo cual yo tengo que pasar este más 2 al otro lado, que es simplemente el procedimiento de las ecuaciones. Este más 2, si aquí está sumando, va a pasar al otro lado a restando. Eso es algo que ya ustedes dominan hasta donde creo que lo hacen. Entonces, ya sabiendo eso, entonces pasamos el más 2 al otro lado y nos quedaría de este modo. X igual a 0, y aquí como estaba sumando, pasa acá a restando, menos 2. Y simplemente sacamos la cuenta y me daría x igual, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto, por lo cual me daría como último resultado menos 2. Este es el primer paso que hay que realizar. Ya que he realizado el paso 1, entonces vamos ahora con el paso 2, que ustedes también lo tienen en el procedimiento. El paso 2, ¿qué nos dice? Pues el paso 2, según el procedimiento que se les envió, dice que se toman los coeficientes y sus signos del polinomio dividendo y también el resultado del paso 1. Y luego se colocan, o para luego colocarlos en la regla de Ruffini en sus ubicaciones correspondientes. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini pues es simplemente son una línea vertical y una línea horizontal para dibujar la regla de Ruffini. Entonces, la regla de Ruffini se dibuja de la siguiente manera. Si usted está trabajando con cuadernos de línea, pues la regla de Ruffini se lleva 3 líneas. Como puede ver, la vertical ocupa 3 líneas y la horizontal va debajo de las 2 primeras líneas. Entonces, imaginémonos que esto es una recta totalmente vertical y esto es una recta totalmente horizontal. Y como pueden ver, encima de la línea horizontal hay 2 líneas, mientras que debajo hay una sola. Esta es la regla de Ruffini dibujada. Lo que tenemos que hacer es colocar en ella, como el paso 2 lo indica, tenemos que colocar en ella los coeficientes del polinomio y el resultado del paso 1 en sus ubicaciones correspondientes. Entonces, el resultado del paso 1 siempre va aquí. Entonces, aquí cuando resolvimos paso 1 nos dio como último resultado menos 2. Ese menos 2 siempre va aquí afuera. Entonces lo colocamos aquí. Si aquí nos hubiese dado más 5, bueno, ese más 5 lo colocamos aquí. Esa es la ubicación correspondiente. Aquí, en este espacio, siempre va el resultado del paso 1 en este tipo de ejercicios. Entonces, teniendo el resultado del paso 1, ese siempre va acá. Ahora vamos a identificar los coeficientes del polinomio dividendo, que eso es lo que dice también el paso 2, que se toman los coeficientes con todo y signo
del polinomio dividendo. El polinomio dividendo, como ya sabemos, es el más largo de los que tenemos en la operación. Lo que tenemos que hacer en esto es ir extrayendo de él los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Pues eso ya usted debió haberlo investigado y debió haberlo visto también en segundo año. Los coeficientes son los números que acompañan a las variables del lado izquierdo. Los números que acompañan a las letras de este lado izquierdo es a lo que se le llama coeficiente. Aquí, si no vemos nada, se sobreentiende que hay un 1 positivo, porque el positivo no se ve y el 1 tampoco se ve porque están sobreentendidos, pero aquí se supone que hay un 1. Entonces, este 1 es el primero que yo voy a colocar aquí, en la línea de arriba. El 1 positivo, porque aquí sí se debe colocar, porque aquí nos interesan los coeficientes nada más, no nos interesan las letras por ahora. Entonces, ya hecho esto, ya saqué el primer coeficiente y al lado voy a colocar todos los demás coeficientes, dejando un espacio prudencial. Entonces aquí ya sacamos el 1, el siguiente coeficiente es el 5 positivo que acompaña a esta variable. Entonces coloco, dejando un espacio prudencial, coloco el 5 positivo. Luego de eso, pasamos con el siguiente coeficiente, que es el del otro término. Esta x está acompañada con un 2 positivo del lado izquierdo. Entonces, dejando un espacio prudencial, coloco el 2 positivo. Aquí se sobreentienden los positivos. En la regla de Ruffini, los positivos se sobreentienden. Ahora, los negativos sí hay que colocar. Entonces, ya colocamos el 1 del primer término, el 5 del segundo término y el 2 del tercer término. Ahora vamos con el cuarto término. El cuarto término tiene una x acompañada de un menos 3. Como está acompañada de un menos 3, entonces debemos colocar el número de ese coeficiente. Tenemos que colocar el coeficiente con todo y signo. Y los signos negativos siempre se tienen que ver. Entonces aquí coloco el menos 3. Si fuera positivo no hay necesidad de colocarle el positivo porque se sobreentiende. Pero aquí es negativo y este sí hay que colocarlo. Entonces, ya ahí lo único que nos falta es el último coeficiente, que en este caso es el término independiente, que en este caso es 3 positivo. Lo colocamos de último, dejando el espacio prudencial entre cada uno de ellos. Y aquí tenemos todos los coeficientes del polinomio dividendo. Entonces, ya hemos cumplido con el paso 2. Se colocan todos los coeficientes y sus signos del polinomio dividendo y también el resultado del paso 1 en la regla de Ruffini. Entonces, ya aquí los hemos ubicado en donde van cada uno de los números que vamos a necesitar para la regla de Ruffini. Ya hecho esto, entonces vamos con el paso 3 de ese procedimiento que se les dio. El paso 3, según el procedimiento que ya se les envió, les dice que se efectúa la regla de Ruffini tomando en cuenta que las diagonales se multiplican y las verticales se suman o se restan dependiendo de sus signos. Eso es lo que se le dice en el paso 3. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar a cabo las cuentas de la regla de Ruffini, sabiendo o identificando cuáles son las diagonales y cuáles son las verticales. Entonces, volvemos a dibujar la regla de Ruffini con todos los números que ya hemos identificado. Aquí va el 1, aquí va el 5, aquí va el 2, va el menos 3 y el 3, que son los que ya teníamos identificados en el paso 2. Y aquí el resultado del paso 1, que en este caso es menos 2.
Entonces, lo primero que vamos a hacer para empezar a efectuar la regla de Ruffini es bajar el primero tal cual como está. Este primero no se modifica. Este baja tal cual como está y lo colocamos aquí. Tal cual como está. Si ahí estuviera un 5, se baja el 5 tal cual como está. Si ahí estuviera un 8 o un 0, el número que esté ahí se baja tal cual como está. A partir de ahí es que empezamos a identificar las diagonales y las verticales. Entonces, lo primero que debemos identificar en este caso es si hay una diagonal o si hay una vertical. Y como podemos ver, en este caso hay una diagonal que parte desde el -2 hacia el 1. Esta es la primera diagonal. Y como dice el paso 3, las diagonales se multiplican. Entonces, lo que vamos a hacer, ahí también se les mandó una nota, que creo que es la nota 1, que dice que los resultados de las multiplicaciones van arriba de la línea horizontal, mientras que los resultados de las sumas o restas van debajo de la línea horizontal. Entonces, vamos a irlo resolviendo. Como esta es una diagonal, entonces las diagonales se multiplican. Multiplicamos entonces 2 por 1 da 2 y multiplicamos los signos también, con regla de los signos que ya usted lo domina porque ha pasado por todo bachillerato. Entonces, 2 por 1 da 2 y menos por más da menos. Recordemos que el 1 tiene un positivo sobreentendido. Entonces, menos por más da menos y 2 por 1 da 2. Es decir, que va a dar -2. El resultado de las diagonales va encima de la línea horizontal. Entonces, 2 por 1 da 2 y menos por más da menos. Ya cuando colocamos este resultado, que es el resultado de la primera diagonal, entonces se genera la primera vertical. La primera vertical se genera con estos dos. Es la primera vertical que se genera. Y como dice la nota 1, el resultado de las verticales van debajo de la línea horizontal. Entonces aquí se genera la primera vertical. 5 menos 2, recuerden que las verticales, según lo que dice el paso 3, dice que se suman o se restan dependiendo de su signo. Aquí tenemos signos diferentes. El 5 es positivo y el -2 pues es negativo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, restamos 5 menos 2 y me daría 3 y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Aquí entonces me genera el 3 positivo. Ya cuando yo coloco este 3 como resultado, recordemos que los resultados de las restas o de las verticales van debajo de la línea horizontal. Ya cuando yo coloco este resultado se genera otra diagonal que va desde el mismo -2 hacia el 3. Cuando se genera esta diagonal, entonces seguimos cumpliendo lo que dice el paso 3. Las diagonales se multiplican. Entonces multiplicamos 2 por 3, me da 6, y la colocamos encima de la línea horizontal, y multiplicamos también los signos. Menos por más da menos. Al colocar ese resultado se genera la siguiente vertical. En este caso, esta siguiente vertical partiría desde el 2 hacia el 6.
Entonces sería esta vertical que está acá. Cuando se genera esa vertical, ya sabemos que las verticales se suman o se restan dependiendo de los signos. En este caso, vuelven a tener signos diferentes y signos diferentes se restan. Si son signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces si restamos 6 menos 2 me da 4 y el signo que va a tener es el signo del mayor. En este caso va a tener entonces el signo negativo y nos daría menos 4. Aquí se genera la siguiente diagonal que parte desde el menos 2 hacia el menos 4. Y realizamos el mismo procedimiento. 2 por 4 me da 8, multiplicando los números. Y multiplicamos también los signos y me daría menos por menos da más. Que es la regla de los signos que ya ustedes conocen y dominan. Habiendo hecho esto, entonces sería menos por menos da más y 2 por 4 da 8. Aquí se genera la siguiente vertical, que sería esta. Generándose esa vertical, las verticales se suman o se restan. En este caso se restan porque son signos diferentes. 8 menos 3 nos daría como resultado 5, positivo, porque se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces a 8 le quito 3, me queda 5 positivo. Se genera la siguiente diagonal, que va desde el menos 2 hasta el 5. Multiplicamos entonces porque las diagonales se multiplican. Sería 2 por 5 me daría 10 y menos por más me daría menos. Y por último sacamos la última vertical, que en este caso sería el 3 y el 10. Sacando la última vertical, vemos que son signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Entonces, restamos a 10, le quito 3, me quedan 7. Y el signo del mayor valor absoluto es negativo, por lo cual aquí iría menos 7. Ya que yo he hecho eso, entonces dejo claro lo que me dice la nota número 2 que se le mandó en el procedimiento. Que dice, esa nota número 2, que el último resultado siempre será el resto. Por esa razón es que lo encierro, porque este resultado recibe el nombre de el resto. Esto siempre hay que colocarlo. Y su último resultado, o sea, su resultado final de la operación depende de estos números que están acá. Aquí es que se genera el nuevo polinomio. El nuevo polinomio se genera con el 5 como término independiente. Y después va 4x1, 3x2 y 1x3. Entonces, el resultado final sería el siguiente. Coloco el 5 con todo y su signo. 5 positivo. Después vamos con 4, el menos 4, x1, porque recuerden que el resultado también tiene que ser un polinomio. Entonces empezamos con el término independiente, después vamos con x1, que ese 1 como exponente se sobreentiende, x1 y le colocamos el menos 4 al lado, menos 4. Luego va aumentando la x. Aquí era x1, ahora va a haber un x a la 2. Y a ese x a la 2 le colocamos el siguiente número, que en este caso es el 3 positivo. Y luego sigue aumentando la x. Aquí no tenía x, aquí es x1, aquí es x2, por lo cual aquí viene el x3.
aumentando la x de exponente. Y el x3 va a llevar el 1 aquí colocado al lado de ella. Yo no lo coloco porque aquí se sobreentiende que aquí hay un 1 positivo, que es lo que aquí se evidencia. Sin embargo, si aquí hubiese un 5, el 5 sí hay que colocarlo. Si aquí hubiese cualquier otro número, sí hay que colocarlo visiblemente. Pero cuando es el 1, como es el que está iniciando la expresión, no hay necesidad de colocarlo. Pero en este caso, si usted considera, porque no se siente seguro o segura en su operación y considera que para asegurar debe colocar el 1, colóquelo, no hay problema. Pero sepa usted que el 1, cuando se está iniciando la expresión, el 1 se sobreentiende y por eso no se coloca. Aquí entonces tenemos el resultado final de toda nuestra operación. Este es el resultado final y este es el resto. Y de esta manera es que se desarrolla la regla Ruffini. Ahora, hay varios tips. El paso 2 y el paso 3 básicamente van unidos. Lo que pasa es que yo se los doy por separado para que se sepa cómo es que se ubican y luego cómo es que se resuelven. Otro detalle, las diagonales y las verticales yo se las dibujé, pero esas son imaginarias. Esas líneas, tanto las diagonales como las verticales, no deben ser dibujadas, sino que usted ya las debe identificar y sacar su cuenta. Si usted considera que dibujándolas le va a salir mejor o va a cometer menos errores, dibújelas. Pero esas son sobreentendidas, tanto las diagonales como las verticales son sobreentendidas, no hay que dibujarlas. Pero si usted la quiere dibujar, adelante. Entonces, ya sabemos cuál es el procedimiento. Paso 1, paso 2, paso 3, que fue el que se les envió. A este último resultado es al que se le llama resto. Y esta última expresión es el resultado final. Resultado final. Así se resuelve el ejercicio por regla de Ruffini, división de polinomios por regla de Ruffini en el caso general. Bien, muchachos, este es el segundo ejercicio. Digamos que con 2 creo que es suficiente para dominar el procedimiento. Este es el segundo ejercicio de división de polinomios, regla Ruffini, caso general, que es el que ya empezamos a trabajar. Y dice, realizar la siguiente división de polinomios usando la regla Ruffini. Y tenemos esta división, como podemos ver, aquí está el signo de división. Tenemos la división de polinomios y empezamos con lo importante, identificar cuál es el dividendo y cuál es el divisor de esos dos polinomios que están allí. Ya sabemos que el más amplio de los polinomios es el que se le llama polinomio dividendo. Y el más corto de los polinomios es el que se le llama polinomio divisor. Ya sabiendo eso, entonces empezamos con cada uno de los 3 pasos que vimos anteriormente. El primero es el paso 1, que como ya sabemos, el paso 1, como ya lo hemos leído y lo hemos visto en el ejercicio anterior, el paso 1 nos dice que se toma el polinomio divisor, se iguala a 0 y se despeja la variable. Entonces en este caso tomamos el polinomio divisor, que es x menos 5, lo colocamos acá, x menos 5, lo igualamos a 0 y empezamos a despejar la variable, es decir, tenemos que dejar la variable sola de ese lado de la igualdad.
es decir que el menos 5, porque recuerden que el menos le pertenece al 5, tengo que pasar el menos 5 al otro lado. Entonces de este lado, él está restando y va a pasar al otro lado a sumar. Por lo cual me quedaría de este modo: x, el 5 que estaba restando lo paso al otro lado, este 0 ya estaba ahí, y el 5 que estaba restando lo paso a sumar. Entonces sería x igual a 0 más 5. Siendo 0 más 5, lo único que nos falta es sacar las cuentas. Aquí sería 0 más 5, pues simplemente me da 5. Y este sería el resultado del paso 1. Luego vamos con el paso 2. En el paso 2, como ya hemos realizado anteriormente, en el paso 2 simplemente nos dice que se toman los coeficientes del polinomio dividendo con todo y signo y el resultado del paso 1 y se colocan en la regla de Ruffini en sus respectivas ubicaciones. Entonces dibujamos la regla de Ruffini, que es una línea vertical y una horizontal, en la cual encima de la horizontal hay dos líneas, dos espacios, y en la parte de abajo de la línea horizontal hay una sola línea o un solo espacio. Entonces empezamos a ubicar. En esta parte de aquí afuera se coloca el resultado del paso 1, que en este caso es 5 positivo. Y en esta línea de arriba se colocan los coeficientes del polinomio dividendo, que es el polinomio más amplio. Y empezamos a colocar cada uno de los coeficientes, que ya dijimos que los coeficientes son los números que acompañan a cada una de las variables del lado izquierdo. Esos son los coeficientes y empezamos a tomarlos. Aquí se sobreentiende que hay un 1 positivo, por lo cual es el primero que yo voy a colocar, 1 positivo. El siguiente es menos 5. Dejamos un espacio prudencial y colocamos el menos 5. Recuerden que el coeficiente se toma con todo y su signo. Entonces el siguiente es menos 5, el otro es 4 positivo, según el orden en el que va, es 4 positivo, lo colocamos dejando un espacio, 4, y el positivo aquí se sobreentiende. El que le sigue es menos 2, ese menos sí hay que colocarlo. Y por último, el más 8, que ese más 8 se sobreentiende. Se coloca el 8 y el más está sobreentendido. Verificamos entonces 1 positivo, menos 5, más 4, menos 2 y 8. Y tenemos aquí el resultado del paso 1, que es 5 positivo. A partir de ahí, entonces vamos con el paso 3, que dice que se efectúa la regla de Ruffini tomando en cuenta que las diagonales se multiplican y las verticales se suman o se restan dependiendo de los signos. Entonces dibujamos nuevamente la regla de Ruffini y colocamos cada uno de los números que ya teníamos: el 5, el 1, el menos 5, el 4, el menos 2 y el 8. Y empezamos a resolver. Recordemos que el primero, tal cual como está, siempre el primero va a bajar tal cual como está. No importa qué número esté ahí, siempre el primero va a bajar tal cual como está. Entonces, como aquí hay un 1, pues bajamos el 1 tal cual como está. Ya que hemos hecho eso, se genera la primera diagonal, que en este caso es 5 por 1. La vamos a ir marcando, pero más adelante ya no la vamos a seguir viendo. Entonces, la primera diagonal es 5 por 1. Multiplicamos números y signos. 5 por 1 da 5 y más por más da más. Ya habiendo sacado esa cuenta, entonces recordemos que
los resultados de las diagonales se colocan arriba de la línea horizontal. Ya que lo hemos colocado, 5 por 1 da 5 y más por más da más, entonces vamos con la vertical, que en este caso es esta que está acá. Al generarse esa vertical, pues sumamos o restamos dependiendo de los signos que haya ahí. Y en este caso hay signos diferentes. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. En este caso no hay mayor valor absoluto porque los dos son 5. Entonces 5 menos 5 simplemente da 0 y el 0 por lo general se le coloca el signo positivo. Entonces, ya habiendo hecho eso, se genera la siguiente diagonal, que en este caso es el 5 con el 0. Generándose esa diagonal, entonces multiplicamos 5 por 0, da 0, porque todo lo que usted multiplique por 0 le va a dar 0. Y obviamente el resultado 0, por lo general, siempre va a llevar el positivo. Si usted le quiere colocar el negativo, no hay problema. Si usted le coloca el negativo al 0, no hay problema. Pero le va a generar el mismo resultado en realidad. Por esa razón es que la mayoría de las veces se le coloca al 0 el signo positivo. Ya que hemos hecho esto, entonces se genera la siguiente vertical, que sería el 4 con el 0. Generando esa vertical, entonces sería 4 positivo más 0, sería simplemente 4. Ya teniendo eso, se genera la siguiente diagonal, que sería el 5 con el 4 positivo. Sería 5 por 4, aquí me daría 20. Y aquí se genera la vertical, que en este caso se va a restar porque son signos diferentes. Aquí es 20 positivo y aquí es menos 2 o 2 negativo. Entonces, a partir de allí, sacamos cuenta, a 20 le quito 2, me quedan 18. Y se coloca el signo del mayor valor absoluto. En este caso el signo es positivo sobreentendido. Lo último que nos queda es realizar la última diagonal y después la última vertical. Esta diagonal es la de 5 por 18. Si usted saca esa cuenta, pues simplemente la sacamos poco a poco. 5 por 8 da 40, coloco el 0 y llevo 1, pues llevo 4, mejor dicho. 5 por 8, 40, coloco el 0 y llevo 4, y 5 por 1 da 5, y 4 que llevaba son 9. Entonces me daría 90. 5 por 8, 40, llevo 4, y 5 por 1 da 5, y 4 que llevaba son 9. Entonces da 90. Y da 90 positivo porque más por más da más. Al tener este resultado, lo único que nos falta es sacar la última vertical, que es esta. Y como podemos ver, en esa última vertical los signos son iguales. El 90 es positivo y el 8 también es positivo. Y signos iguales se suman en este caso, por lo cual va a dar 98. Dicho esto, ya sabemos que este último número de la regla de Ruffini siempre se va a llamar resto. Y estos coeficientes que quedaron acá son los coeficientes del resultado final. Entonces, empezamos desde el 18. El 18 siempre va a ser independiente, es decir, el primero que usted consiga después del resto, el primero que usted consiga siempre va a ser independiente, es decir, que no va a tener una letra al lado. Entonces empezamos con el 18. El 18 es el primero, con todo y su signo. El 18 es positivo. Luego del 18, ahí sí empezamos con las letras.
la x elevada a la 1. El 1 se sobreentiende. X elevada a la 1, y ahí se le coloco el siguiente coeficiente que viene después del 18. Ya coloqué el 18, el siguiente que viene ahora es el 4 positivo. Entonces ahora, este era x1, si este era x1, el que viene ahora es x a la 2. En x a la 2 le colocamos al lado el valor que viene después del 4. El valor que viene después del 4 es el 0. El 0 hay que colocarlo porque el único que se sobreentiende es el coeficiente 1. Así que el 0, no importa si es 0, hay que colocarlo. Cualquier número que no sea el 1 se coloca visible. Y como dijimos anteriormente, el 0 por lo general siempre lleva el signo positivo. Luego de eso, ya colocamos término independiente, luego x1, x2, ahora viene x3. Y con x3 se coloca este 1 que está acá, que es el que viene después del 0. Al colocar este 1, recuerden, este 1 sí se sobreentiende y este 1 es positivo, es decir, que se sobreentiende tanto el 1, que es el número, como el signo positivo. Ahora, repito, si usted necesita colocarlo, colóquelo. Si usted cree que colocándolo le va a salir mejor, colóquelo. Pero sepa usted que ese 1 se sobreentiende. Y este, entonces, sería su resultado final. Resultado final. Y ahí ya tendría resuelto el ejercicio completo.